Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva transmisión del canal Curso de Tesis con Javier Villar. En esta oportunidad vamos a tratar los estudios cuantitativos, especialmente la técnica del grupo focal. Es una técnica súper potente, preparado a apunte para hacer una clase teórica práctica. Hola, ¿me avisan quién está conectado? Con problema de iluminación, me veo aquí chiquitito. Hola amigos. Sandra García, hola, saludos desde Guatemala. Ken, hola, saludos de Perú. Nora Elizabeth Tapia, hola. Bueno, entonces, como les decía, estuve revisando un excelente paper de metodología de la técnica de grupo focal de Alicia Humin Sutton, Margarina Varel Ruiz. Ellas son dos investigadores del Departamento de Investigación Educativa de la UNAM. La otra es Departamento de Investigación y Educación Médica, las dos de la UNAM. Este paper es del Servier, de la revista Investigación en Educación Médica. Él hace un recorrido teórico primero bastante interesante y metodológico de cómo hacer un focus group. Aquí lo tenemos. Ven, voy a dejar abajo el link para que lo lean los que estén interesados en focus group. Me parece es un excelente manual. Entonces, primero vamos a trabajar unas 20 minutos, media horita, lo que resulte, las partes teóricas, lo que es el focus group. Después vamos a hacer un ejercicio aquí en la pizarrita, video, de pizarra, para hoy aprender para que ustedes aprendan a codificar, a levantar categorías. Esencial en los focus group y en la entrevista es poder aprender a hacer categorías. Entonces, voy a prender mi pipita, ¿no? Me disculpan. Vamos a comenzar entonces. Gracias por conectar. ¿Qué son los grupos focales? Es un espacio de opinión colectiva para conocer el sentir, pensar y el vivir de los individuos. Es para conocer las experiencias y los conocimientos de los participantes en un contexto de interacción social. En este caso puede ser interacciones laborales, familia, educativa, todo esto es pensando que se hace, como dice arriba, un espacio de opinión colectiva. Esto es eminentemente es una entrevista grupal, no es otra cosa. Amigos, no le tengan miedo a los estudios, a los grupos de discusión, no, son súper fáciles de hacer. Hay que tener alineados los objetivos, la pregunta de investigación, tener claro qué cosas se van a preguntar, hacer un guión de grupo focal y simplemente entrar a trabajar eso, no es difícil. Entonces, he preparado estos apuntes del número del 1 al 13, cosa que si ustedes siguen viendo la transmisión cuando quede grabada, puedan ver ahí en el espacio temporal en qué momento yo hablé qué cosa, ¿no? 3. En la vida cotidiana, en un tiempo y un espacio determinado. Los focus groups se hacen en una cierta localidad con cierto grupo de acción y tiene que ser especialmente determinado, ¿no? No es algo que si se hace en un mes más, en 2 meses más,
eso va a cambiar lo que ustedes quieren ver. 5, 4. ¿Cuándo parten los estudios, los grupos focales? Parten en la década de los 30 con la Escuela de Chicago, principalmente con los estudios de marketing, opinión pública y estudios de audiencia televisiva. Aquí estos investigadores de la Escuela de Chicago, los sociólogos principalmente y los antropólogos, empezaron a preguntarse por qué la gente ve televisión, por ejemplo, qué programas les gustan, qué los motivan, qué les disgusta del acto de ver televisión. También entraron la escuela de Chicago, también fue pionera en los estudios de opinión. Empezaron a hacer grupos focales y también una inmersión profunda en la etnografía, ¿no? Entraron a los espacios marginales de Chicago y hicieron de los primeros en la etnografía urbana. Entonces, estos señores de la escuela de Chicago empezaron a hacer los primeros estudios de opinión pública, no sé si los primeros, pero los más famosos, en que preguntan, señores, ¿ustedes qué piensan del actuar del gobierno? Entonces, señores, ¿ustedes de qué tendencia política son? O sea, ¿qué les gusta de la democracia, por ejemplo? Entonces, ahí parten la entrevista grupal, ¿no? Los grupos focales. Recordemos, también como ustedes saben, a mí me encanta la sociología y la antropología. Entonces, para entender una técnica que es eminentemente sociológica, hay que entender cuáles son los conceptos filosóficos, epistemológicos y éticos que tienen los estudios cualitativos. Pensar que un estudio cualitativo, aunque sea en salud, en educación, en marketing, ingeniería, no tiene un componente sociológico, eso sería un error, porque todas las interacciones de una sociedad está con un anclaje social y cultural. Entonces recuerden, los que manejan a los teóricos del siglo XX están en ventaja para armar un marco teórico, ¿no? Eso es súper interesante. Me está saludando aquí Maureen Linares. Hola, señorita. El amigo Orlando, el de todos los domingos en conexión. Silvia, hola. Pau, Educato, hola, María y Keila. Amiga Keila, gracias por conectar y su lindo saludo. Entonces, 5, recordemos que la Escuela de Chicago fue una cuna de grandes sociólogos y antropólogos del siglo XX. Por ejemplo, Erving Goffman, Hoffman, Aaron Garfinkel, quienes desarrollaron el interaccionismo simbólico, que en el fondo ponen en el centro de la sociología las interpretaciones de los sujetos sobre el fenómeno sociocultural. Por este lado también, y por los filósofos y por los psicólogos post-freudianos, se empieza a armar este paradigma cualitativo. Punto 6. Fundamentos teóricos del grupo focal. A, es un constructivismo interpretativo. Recordemos lo que dice el gran antropólogo Christopher Gertz, es una interpretación de interpretaciones de acciones simbólicas. En el discurso social se explican lo que dicen y cómo lo dicen los entrevistados, los participantes. B, tiene una singularidad. La singularidad se refiere a que cada, cada, espacio, cada espacio social es particular con sus propias condiciones socioculturales. Esto es una característica de los estudios cualitativos, ¿no? El singularismo, o sea, es algo que se entiende que las condiciones sociales no son lo mismo en Chile que en Chicago, pues se entiende, ¿no? Entonces los estudios cualitativos y los grupos focales son enfocados en ese aspecto cultural, ¿no? Entonces, aquí también pensando como con lo que hablé la semana pasada en la hermenéutica, tiene consideración cuál es la estructura, que son incluso las relaciones
familiares, políticas, en que están inmersos los entrevistados, los participantes. Para salirme un poquitito de esta teoría que la vamos a ver y es interesantísima, este artículo que se llama Metodología de la Investigación, se llama La técnica de grupo focal, Metodología de la Investigación en Educación Médica. Siendo que yo me basé en este artículo, es completamente aplicable para la ingeniería, marketing, sociología, etcétera. Los grupos focales son aplicables a cualquier ciencia, incluso hasta biología. O sea, ustedes pueden hacer un estudio, un grupo focal para ver lo que opinan los científicos de su ciudad sobre algún planteamiento científico, sobre la docencia de la ciencia. Mangurén me dice, te ves muy fluido, has mejorado mucho, gracias Mangurén. Entonces, retomando, la singularidad que cada espacio social es particular con sus propias condiciones socioculturales. 7. Paso al punto 7. Interesante. ¿Cómo se lleva a cabo? Ahora vamos a aprender un poco la técnica del focus group, ¿no? O sea, eso es lo que vamos. Antes de eso, permítanme leer una cita, ¿sí? Alguna gente le incomoda que yo lea, ¿no? Pero los sociólogos somos buenos para leer, entonces me voy a dar un gusto. Un gusto. La intencionalidad de los estudios cualitativos se centran en la comprensión de una realidad construida históricamente y analizada en sus particularidades a la luz del sentir y la lógica de sus protagonistas. Técnicamente, utiliza el método inductivo con una perspectiva holística. Su diseño es flexible y muestra los resultados cualitativos. Cita textual del texto que estoy analizando. Entonces, ahora vamos, punto 7, repito, ¿cómo se lleva a cabo? Punto A es teniendo en cuenta la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. También armando el guión de la entrevista, alineados con los objetivos de investigación. Amigos, aquí voy a hacer una pausa porque esto no es tan fácil, no es tan fácil de entender, ¿o no? Los focus group es, volviendo al planteamiento del problema, como siempre le digo, amigos, sigan el canal, sigan el curso está hecho para gente que no sabe nada de metodología de investigación, que está recién partiendo, entonces, hasta ahora yo creo que el mejor video que tengo es el planteamiento del problema, entonces ahí explico el levantamiento del problema, que en todos mis videos va a seguir haciendo y me voy a hacer famoso con ese hermoso video, me encanta ese video. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí las autoras? Lo primero para armar un focus group, tienen que tener su pregunta de investigación, tienen que tener el objetivo general, tienen que tener los objetivos específicos. Para explicar un poco, estos ejercicios, esos objetivos específicos, se van a pasar a preguntas, al guión de la entrevista grupal. Entonces, tenemos, se iba teniendo en cuenta la pregunta, investigación, el objetivo, justificación, armando el guión de entrevista, alineado con el objetivo de investigación. Si no hay objetivo de investigación, no hay pregunta, no hay justificación. Recordemos que la justificación es la argumentación para explicar a los lectores por qué el problema de investigación es interesante y es digno de investigar. Entonces, ahora vamos a pasar al punto 8, que es el papel del moderador. ¿Quién es el moderador? La persona que modera, ¿no?
es la persona que está coordinando el grupo focal y que va dirigiendo las preguntas para responder a su pregunta de investigación, a su objetivo. Entonces, la autora aquí pone 12, 11 puntos que se deben a seguir paso a paso para conocer para hacer el focus group, ¿no? Y entonces, como yo lo sigo esta autora, los vamos a ir contando. El moderador, 8.1, conoce el mundo cotidiano de los entrevistados, conoce el sexo, la edad, el nivel educativo y el contexto socio-laboral o educativo en que se están desempeñando, ¿no? Eso es para tener lo que se conoce como el rapport, ¿no? O sea, como tener una especie de complicidad y que estos señores entrevistados, participantes, se sientan en confianza, entonces abran su corazón, abran su corazón, así como que lo abren a la entrevista, ¿no? Cuando un focus group no tiene confianza, no fluye esto, no da, no, la gente te va a decir, no, en realidad que no quiero hablar. Dos, usar un lenguaje común y corriente, no entremos en concepciones teóricas, ¿no? Que en realidad vamos a ver la estructura social porque somos un investigador aquí de la Universidad Pedagógica de Chile, entonces nos encanta, ¿no? No, como una conversación. Los focus group es una entrevista y una entrevista grupal es una conversación con la gente que participa, ¿no? O sea, es ponerse a conversar, pero con un guión de entrevista que esté alineado, ¿no? O sea, y además nosotros somos los moderadores, nosotros tenemos las preguntas, nosotros vamos dirigiendo este cuento. 8.2, usar 8.3, la descripción densa, que es lo que sale en Clifford Geertz. Léanse el primer capítulo de Clifford Geertz de la interpretación de la cultura, pedazo de libro. Tengo unas ganas, bueno, de hacer un video sobre la interpretación de las culturas, pero ahí tengo que leérmelo entero y entrar ahí a picar, ¿no? O sea, pero ya cuando te salga de vacaciones me voy a dar otro gusto. Entonces, en la descripción densa, que es decir, hacer explicaciones en profundidad de la visión de mundo que tienen estos entrevistados. La visión de mundo, ¿no? O sea, que cómo ellos dan explicaciones a su vida cotidiana. Vamos a analizar este tremendo estudio que hacen en un hospital del Distrito Federal de México. Los mexicanos están haciendo una investigación cualitativa realmente de calidad, ¿no? Así que sigan a los investigadores, la investigación educativa de México, que son tipos que están a un nivel teórico bastante elevado. Entonces, también otro punto, 8.4 iba, dar especificidad a las situaciones referidas. Es decir, invitar a los participantes a que se explayen. O sea, cuando ustedes les tiran una pregunta de focus group, o sea, lo que tienen que hacer es, te dan los conceptos, te dan las explicaciones que ellos tienen, y uno tira bajito la pregunta anclaje. Esencial en la entrevista cualitativa, la pregunta ancla, ¿no? Ustedes tiran una anclita ahí para abajo y ahí se van a enganchar a lo que dicen. Es, por ejemplo, si en este focus group, pensemos que hacen uno en otro país, en Chile, y alguien te dice, de la gente que trabaja en un hospital, mira, en realidad la educación, la salud está podrida. Bueno, ¿a qué se refiere la pudrición, no? Bueno, no, en realidad, porque aquí no tenemos insumos médicos, en realidad los pacientes se están muriendo, las camas, en realidad el jefe aquí es como las pelotas, no sé. Entonces, es una pregunta ancla, ¿no? Tirar una cuña para que el entrevistado nos vaya explicando qué entiende, por qué conceptos tiene estos señores. Entonces, punto 5, 8.5 es mantenerse abierto a cualquier tema que surja. Cualquier tema que surja, o sea, uno tiene que en realidad estar sondeando
algo que quizás no estaba en el guión de Focus, que no estaba en la planilla que nosotros nos hicimos en la casa. Hay que estar atentos si aparece un tema emerge, ¿no? Que la teoría fundada dice que son, las categorías que emergen del discurso. Hay que estar pendiente con qué cosas, temas que para los entrevistados es importante, ¿no? Para los participantes, no para nosotros. Son el discurso, el análisis sociológico del discurso social, son las personas que hablan, y el rol del sociólogo, como dice Garfinkel, es analizar lo que las personas dan por sentado, qué cosas dan obvias. Entonces, es entrar, digamos así, como en la mente de las personas. 8.6, focalizar la conversación en temas determinados. Esto tiene que ver con ceñirse al objetivo de investigación. Claro, focalizar, o sea, un grupo focal hay que focalizar. Eh, eso tiene que ver que la conversación no se vaya para cualquier lado, ¿no? Que en realidad los entrevistados te respondan las preguntas que tú estás haciendo, ¿no? O sea, está bien que el discurso de ellos, pero pensemos que esto es una tesis, ¿no? Curso de tesis, se llama aquí el canal Curso de Tesis, Javier Villar, mi nombre. Lo que, claro, tienen que responder las preguntas, los objetivos que nosotros los planteamos. Por eso es el rol del moderador, va moderando, va guiando la conversación para el lado que para nosotros es interesante, de que tiene que estar en nuestra tesis, ¿no? Si los tipos se ponen a hablar de política y tú estás hablando de esto de los hospitales, puede ser que los políticos influyan en la gestión hospitalaria, pero eso es otro tema. Nosotros estamos viendo la experiencia que tienen estos señores en su ejercicio laboral. 8.7, detectar aspectos ambiguos o no bien definidos, o incluso que sean contradictorios. Este punto es fundamental. Fundamental. Esta señorita aquí dieron el clavo. Porque, claro, o sea, como grupo de discusión, como grupo focal, lo que tienen que hacer es ponerse a debatir, ¿no? O sea, en realidad, como aquí de la pizarrita, ¿eh? Yo soy un profesor antiguo, me encanta la pizarra. Estoy en mi pieza, ¿no? Donde más la pongo. Lo que tienen que hacer es fomentar el debate. O sea, yo pienso que mi experiencia hospitalaria aquí como médico general fue espectacular, porque aquí en realidad lo que hacemos es un ejercicio profesional impecable, y otro médico te está diciendo que en realidad es feo, ¿no? Que en realidad la pasa mal porque no hay insumo. Eh, eso es eso es fomentar el debate. En el fondo, los estudios cualitativos es lo que se llama el consenso y el disenso. Eh, Recordemos lo de la clase pasada, que era la hermenéutica, ¿no? Que en el fondo lo que tenía que hacer que las personas se autoinvestigan a ustedes mismos, ¿no? A ellos mismos. Entonces, el proceso reflexivo de estar, por ejemplo, hablando del ejercicio laboral en un hospital, tiene que ser me cae la luz, bueno. Perdón. Entonces, eso tiene que fomentar el debate, y para que a ellos mismos les sea de utilidad. 8.8, identificar cambios en las descripciones de cierto tema. Hay que estar pendiente cómo el discurso que te estaba armando, que es dinámico, va cambiando, y uno también tiene que poner ojo, ¿no? Enfatizar en qué temas se van modificando. Eso sí parece que se entiende, ¿no? 8.8, identificar cambios esto ya lo dije. 8.9, ser sensibles a temas que puedan ser objetivos. Pensemos en el código ética de los profesionales. No puede haber una conversación que alguien se sienta ofendido. No, en un grupo focal no. Temas, por ejemplo, de bioética, ¿no? O sea, si estamos hablando del aborto y una persona es pro aborto,
Si la cosa se pone álgida y hay que poner paño frío y calmarse, ¿no? Porque no pueden tener una experiencia negativa. Eso es antiético por lo demás. 8.10, cuidar las relaciones interpersonales, hacer que sea una experiencia positiva. La idea de participar en un focus group, como vamos a ver al final, es que el proceso discursivo, ¿no? de esta conversación es un insumo para la gestión hospitalaria, por ejemplo. O sea, si en realidad algo que genera debate y eso se genera en un ambiente laboral negativo, nosotros, no, como cientistas sociales, eso no fue aporte. ¿Cómo se analizan los grupos focales? ¿Cómo se analizan los grupos focales? Ahora sí, en este tiempo ya vamos a entrar en carne, vamos a entrar a explicarle cómo se analizan los grupos focales desde la teoría fundamentada, ¿no? Siempre me preguntan un poco qué es la teoría fundada, cómo levanto códigos, cómo levanto categoría, y bueno, vamos a aprender a hacer eso. Eh, Aquí estas profesoras hablan de que se tiene que elaborar un primer árbol categorial, o sea, es hacer un esquema. Eso te lo hace el Atlas-T, ¿no? Pero yo, como soy un profesor antiguo, no me gusta usar el Atlas-T, no le compro esa pomada, yo lo hago a mano, hago la rejilla de vaciado y voy levantando las categorías yo mismo. Sí, voy a hacer una clase de más adelante de Atlas-T, vamos a ver que ustedes saquen sus propias conclusiones, si es que les gusta usar el Atlas-T o en realidad no les aporta. Permítanme leer nuevamente. Se arma el árbol categorial basado en la guía de entrevista, que se irá ampliando al codificar el texto. A partir de los códigos que se forman, unidades, categorías y patrones, con el fin de explicar contextos, situaciones, hechos y fenómenos. La codificación y categorización se realizan teniendo como referente los objetivos de investigación y los supuestos del estudio. Esta dinámica de la investigación se basa en la teoría fundamentada. Se trata de una teoría derivada de los datos recopilados de manera sistemática y su análisis. Inicia con la descripción, sigue con la ordenación conceptual de los datos de acuerdo a propiedades, y termina con la teorización como acto creativo. Vamos a aprender a codificar y a hacer categoría, ¿no? Espero que se queden hasta la final de la clase, ¿no? Ya hay gente que se está saliendo. A lo mejor hablo mucho, pero esto de aprender es un focus, a aprender a hacer estudio cualitativo se demora varios meses, ¿no? No esperen que en media hora y le explique todo. Entonces, ¿cómo se analizan? Leí la cita. Es el método interpretativo constante. El método interpretativo constante se refiere a que a medida que van apareciendo nuevos códigos, nuevas categorías, eso se empieza a ir modificando, y las explicaciones que eran cuando se tenían pocos casos, por ejemplo, si ustedes tienen varios grupos focal, el primero con el segundo habían pocos nodos lingüísticos, y después van apareciendo más, y eso se dice constante, porque todo eso va modificando la interpretación que nosotros le damos a los datos. Entonces, también otro punto es aprender a triangular. ¿Qué se entiende por triangular? Es vincular los datos con el marco teórico, o sea que en realidad las cosas que ustedes van detectando en el focus group se tiene que relacionar con la discusión bibliográfica. Esto, lo de la teoría fundamental, no es que ustedes analizan un focus group o varios focus grupales y listo, tal estudio, ¿no?
tiene que estar sumergida, complementada con la revisión bibliográfica, el estado del arte, o sea, pensar que los datos se analizan en sí mismos y no se vinculan con la teoría, eso es de los principales errores de tesis, ¿no? Vean la transmisión de hace 2 semanas atrás, los 10 errores de tesis, uno de los errores más comunes es analizar datos y no en el protocolo de tesis y no hacer la discusión de los resultados con el marco teórico. Eso es un análisis muy descriptivo y bastante básico, ¿no? Ustedes no lo hagan, hagan el curso de tesis con Javier Villar y van a aprender perdón, a no ser descriptivos, sino que son un poquito más analíticos, podríamos decir. Entonces, ya después de triangular, vamos a comenzar el proceso interpretativo, la elaboración de códigos y categorías. Entonces, alguien me escribe por ahí el chat, amigos. Hola, a ver si alguien quiere participar. Preguntas, sugerencias ahí, el chat está abierto, amigos, por favor escriban. ¿Qué son los códigos? Los códigos es crear una definición o ciertas etiquetas lingüísticas a conceptos que emergen del discurso de los entrevistados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien te está hablando, no sé, porque digamos que te dicen que el hospital está podrido. Entonces ahí se levanta un código que sea mala calidad de la salud pública, ¿no? Maltrato laboral, por ejemplo, como vamos a ver aquí, la entrevista, los focus group que analizaron estas profesoras mexicanas, emergen los códigos, ¿no? Y están puestos en la pizarra. Entonces, ¿qué son las categorías? Código de categoría y objetivo de investigación son las tres cosas que van vinculadas. Son los ejes temáticos en que se agrupan los códigos y esas categorías se relacionan con las preguntas que fueron construidas en base a los objetivos de investigación. Mayra Salguero, buenas noches, profesor. Gracias por la clase. Señorita Mayra y Orlando, después que termine la clase de Focus Group, voy a trabajar su objetivo con usted. Me mandaron a mi correo su propuesta de tesis. Con el amigo Orlando he venido trabajando ya hace 3 semanas. Es un fiel televidente. Y la señorita Mayra también me mandó su proyecto, entonces voy a tratar de darle alguna pista a su proyecto de tesis, señorita. Está bastante bien hecho el protocolo de tesis. Me gustó lo que se está proponiendo, está claro. Hay que ajustar los objetivos, la metodología, pero honrado de colaborar con eso. Entonces, ya expliqué cuáles son los códigos y antes de pasar a la pizarrita voy a cerrar esta explicación del tremendo paper que me leí en la tarde, apuradito estudiando para hacer la clase. Entonces, punto final. Punto final. ¿Para qué sirven los grupos focales? Esa es la gracia, ¿no? O sea, ¿para qué se hace un grupo focal? Como lo explica aquí la profesora, son para conocer las opiniones sensibles de los participantes en su contexto laboral, familiar o educativo. Estas reflexiones son mías, ¿no? Yo también reflexiono de las cosas que voy leyendo. En el caso del estudio del hospital mexicano, da luces para que esos amigos investigadores de la UNAM recomienden mejoras al proceso de formación de la práctica médica de los internos. Es un grupo focal que se hizo a personas que, al parecer, se formaron en la UNAM y le hicieron un seguimiento laboral para ver cómo era su experiencia laboral en el ejercicio de un hospital en el Distrito Federal. Entonces, por ejemplo, estos investigadores del UNAM
recomiendan las mejoras del proceso de formación de la práctica médica y de los internos de medicina, y algunas recomendaciones sobre gestión en salud pública. Esta es la utilidad del focus group, es generar, proponer mejoras. Por ejemplo, con esto termino, voy a cerrar la parte teórica, voy a pasar a la pizarra, ¿no? Akbal, muchas gracias por todo tu aporte, Javier, muy oportuno, con gusto, profesor Akbal, una profesora ahí de Centroamérica con que estamos trabajando su proyecto de investigación, y honrado de estar conectando con gente a donde veo gente de Perú, Chile, México, Centroamérica. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso chileno, en los sistemas de agenciamiento en calidad, se hace el focus group para conocer las conformidades y desconformidades que tienen los estudiantes universitarios en Chile sobre la carrera universitaria que cursan, qué cosas buenas y qué cosas malas opinan de su propia experiencia de estar cursando la carrera universitaria. Entonces, esas mejoras, esas propuestas que hacen estos estudiantes universitarios, hace que el departamento de acreditación de mejora continua, en el caso chileno, recoja esas opiniones, modifique los programas y en realidad se mejore la acreditación de la universidad. Entonces, por eso a los estudiantes le preguntan la opinión, ¿no? O por ejemplo, en una encuesta de satisfacción que yo participé en una universidad chilena, tenía el mismo objetivo, ¿no? Aunque se usó con encuesta de satisfacción, era lo mismo, ¿no? Saber qué opinaban de la biblioteca y qué mejoras le hacían, ¿no? Cuáles eran las disconformidades que tenían con el servicio de préstamo bibliográfico. Dicho lo anterior, vamos a la pizarra. Otra recomendación: tienen que hacer una pregunta de apertura y otra de cierre. Por ejemplo, aquí estas investigadoras tienen una entrada bien acogedora, o sea, estimados, nosotros somos investigadores de una universidad mexicana, tenemos que hacer una investigación para conocer sus prácticas médicas, en realidad es para conocer su experiencia, este estudio es completamente voluntario, y lo que en realidad sus preguntas son anónimas y nos van a ayudar como investigadores para proponer mejoras a los directivos del hospital. Listo. Reflexión de cierre: señores, gracias por conectar con nosotros. En realidad fue muy significativa esta conversación, es anónima. Esto se va a transcribir y se va a realizar un análisis. Ustedes podrán acceder al estudio y bueno, como digo siempre, gracias por conectar. Voy a avisar, ¿no? Cuadro de categoría que aparece en el texto que estoy citando. Estos eran los ejes que le interesaban a esta investigadora de la UNAM. Punto 1, utilidad. Pregunta es como qué cosa buena o qué cosas levantan como positivas de su ejercicio profesional como médico. Y una de los códigos que apareció son las relaciones básicas del ejercicio de la clínica. Por ejemplo, otro tema que le interesaba a este investigador de la UNAM es la seguridad hospitalaria, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué cosas opinan de sentirse seguro ejerciendo la medicina? La calidad,
cuál es la calidad de la formación profesional universitaria que tienen estos estudiantes de la UNAM. De esto, en realidad, estos no son estudiantes, son médicos generales en ejercicio que están reflexionando sobre su propio ejercicio en la medicina. Entonces, por eso recordemos que los estudios cualitativos en un contexto, se hacen en un contexto cotidiano. No sé si se ve la pizarra, no, no importa si no se ve, no, yo soy el que veo. Y dentro de los códigos que aparecieron en la calidad fue promoción, condiciones para la práctica médica, promoción. Esos son los macros, digamos, los grandes códigos que aparecen en la categoría calidad. Entonces, la discusión se ve con los distintos conceptos que se tiene sobre promoción, por ejemplo, promoción, condiciones para la práctica médica. Como después vemos abajo, cierto grupo de entrevistados, por ejemplo, dice que haber estudiado en la UNAM se le desarrolló la vocación de servicio cuando se fue a hacer la práctica del servicio social a Oaxaca, y ahí sí realmente se le quitó todo lo que era, digamos, como lo clasista que era por haber estudiado en UNAM, ¿no? El tipo se creía fresa, dice, y aquí parece que es un término mexicano, como para decir los tipos que son engreídos. Entonces se fue a Oaxaca y ahí le cambió la experiencia. Y a modo contrario, una médica que está trabajando en ese hospital, cuando hizo la práctica laboral se sintió maltratada por profesores guía. Entonces, por ejemplo, el punto 4 es el enfoque de atención en la salud pública, y hay los códigos que emergen en la promoción, la campaña de educación, la prevención. 4.2, actividades comunitarias. Las actividades comunitarias se va a relacionar en medio del discurso a lo que es el servicio social. Recordemos un poco el contexto mexicano que se hizo esto, ¿no? Yo soy chileno, pero me gusta conocer lo que está haciendo los amigos mexicanos, ¿no? En México, a diferencia de Chile, uno de los requisitos para titularse de médico, según entiendo, tienen que pasar por una especie de servicio social bastante agresivo, al parecer. No sé si la amiga Akbal de México me puede escribir algo. Tienen que pasar por esta experiencia de servicio social, a veces en comunidades rurales, y ahí realmente los tipos se dan cuenta si quieren ser médico o no. Por ejemplo, desde el aspecto administrativo, como recordemos que a estas profesoras de la UNAM lo que interesa también es no solamente conocer la experiencia laboral que tienen estos estudiantes de México, estos médicos de México, sino también poder hacer mejora a los directivos de los hospitales, cómo los propios profesionales de la medicina están viviendo su experiencia. Entonces, por eso ellos ponen una categoría dentro del guión de entrevista que tenga que ver con la administración. Y ahí aparece el código, que es el uso eficiente de los recursos tecnológicos. También ponen preguntas de fortaleza y debilidad. El grupo focal es una técnica súper interesante para hacer un FODA, ¿no? Como he visto en videos anteriores, el FODA son analizar las fortalezas, la debilidad y las propuestas que hacen los entrevistados. Entonces, dentro de la fortaleza apareció el contacto que tiene el contacto que tienen los médicos con los pacientes. Como dice un tipo, ese un sello de la UNAM, ¿no? O sea, como afianzar el vínculo del médico con el servicio social y con
y en realidad ver como la parte más humana de la medicina. Para un señor que participa en el grupo focal, eh, como voy a leer aquí en una cita textual de una señorita que hace entrevista, para ella la experiencia de la práctica laboral no fue enriquecedora. Permítame un segundo. Aquí estamos. Entonces, esas son las fortalezas y las debilidades. Entonces, yo hice el ejercicio de leer algunas citas textuales que hace este estudio para explicar un poco cómo se levantan las categorías. Esto no es tan fácil. No es, como dice la teoría fundamental, es una comparación constante, es leer, levantar categoría, codificar. En términos sencillos, codificar es como poner nombre, clasificar, hacer como una etiqueta clasificatoria explicativa de lo que la gente nos dice. Por ejemplo, cita textual, el entrevistador dice, ¿cuáles son las fortalezas de la carrera de medicina? La doctora dice, yo creo que en mi caso fue el contacto con el paciente. ¿Sí? Entonces, esta frase que dice, yo creo que fue el contacto con el paciente, se codifica o se crea un tipo de nombre y apellido que tiene que ver con la actividad comunitaria, el vínculo con el paciente. Entonces, de las cosas que estaba diciendo, ustedes crean código, la gente que usa Atlantic, de todo el focus group, se hacen varios las entrevistas, cuando aparezca algo que es digno de ser etiquetado, de ser explicado, se pone aquí un código y en ese dice vocación de servicio, experiencia profesional positiva. Entonces, después se va a comparar con otro tipo de discurso que va a ser experiencia laboral negativa. Continúo. Doctora, yo entrevistadora, esto es lo que le da la UNAM, ¿no? Eso estamos hablando de la Universidad Autónoma de México. Doctora Rocío, yo creo que sí, y aunque creo que hay algunas debilidades, y ya es de la otra parte, porque se debería trabajar más, por ejemplo, la elección de médicos, que son los que van a poner a los estudiantes, no que tengan la posición que realmente quieren enseñar, porque a veces llega alguno a un lugar y son cero a la izquierda, ni lo prestan, ni lo presentan, y siempre están ahí, uno checa la presión cuando nunca se escuchan los sonidos. Debe tener la disposición porque hay mucha gente que tiene estudiantes y los maltratan y no enseñan y los mandan por las tortas. Las tortas son los sándwiches, ¿no? Como el Chavo del Ocho. Entonces, eso debería ser para mí una debilidad. ¿Qué pasó? Me quedé oscuro. Entonces, ahí van a emerger códigos. Voy a leer otra entrevista también, o sea, chiquitito, ¿no? Esto da para largo. Entonces, también lo humanístico es una fortaleza, porque voy a decir las cosas. Yo entré aquí a esta escuela, desde que yo entré me creía mucho porque era un hipiento o fresa, porque tenía que estudiar. Y bueno, los fresas se me pasó punto a punto cuando se fue al servicio social a Oaxaca. Entonces, aquí creamos una fortaleza, contacto con el paciente, que es el sello del UNAM. Para una persona eso es importante, pero para otro participante del grupo focal es una debilidad, porque en realidad, como dice la cita que yo entreví, se codifica como menosprecio, le pueden poner no sé, desatención, abandono del profesor guía, típico en tesis, ¿no? El profesor guía se va.
Entonces, por ejemplo, esto cuando dicen que lo mandan a comprar tortas, se vincula con el código de arriba, de modo contrario, ¿no? En contraparte, con el servicio social que dice el otro señor, el otro entrevistado, que dice que en realidad para él hacer el servicio social en Oaxaca le despertó el espíritu de servicio y fue una experiencia gratificante. Entonces ahí tenemos lo que es el consenso y el disenso. Hay opiniones contradictorias. Uno dice que por la experiencia, la práctica laboral fue espectacular porque tuvo contacto con la gente, y otra persona está diciendo que en realidad en la práctica laboral lo que hicieron es que la humillaron y no le enseñaron medicina. Para arriba, en la categoría utilidad con las relaciones básicas de la clínica. Una de las entrevistadas dice que, por ejemplo, en realidad su formación universitaria no fue óptima porque le enseñaban a hacer, le enseñaban enfermedades que no existen en México, ¿no? Como o que son muy pocas. Son el paludismo, por ejemplo, y la lepra. En realidad es para ella, la formación de estudiar medicina en la UNAM, en cierta medida, es deficiente, porque le enseñan cosas con la lepra. Y según entiendo, en México no hay leprosos. Entonces, lo que pasa es que ella siente que en realidad, dentro de la categoría utilidad, está haciendo algo inútil. Entonces ahí aparece el rol del moderador. Ahí ustedes le preguntan, oiga, ¿y por qué usted me dice que es inútil? Bueno, la gente te va a dar una explicación y luego va a saltar otro tipo que te va a decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo, porque en realidad la formación de la UNAM es cachilupi, ¿no? Porque en realidad aquí la vocación y el contacto con el paciente y en realidad... Y después de eso va a venir una especie de consenso. Van a empezar a negociar y se va a llegar a un aporte. Estas cosas que hablan del paludismo, que hablan de la vejación que pasó la señorita en el servicio social, es un insumo para que el director del hospital ahí del Distrito Federal haga mejora a la gestión, que incluso los directores de la Escuela de Medicina puedan mejorar la malla profesional o los planes y programas y el acompañamiento docente que tienen con los estudiantes, ¿no? O sea, si la gente está diciendo que en realidad los profesores guías son incompetentes, lo que tienen que hacer es tener profesores más cercanos a los intereses del alumno. Ese es el aporte del texto que leí. Excelente estudio. Voy a subirlo ahí al grupo de Facebook, Metodología de la Investigación Workshop. Los que no están ahí, métanse al grupo. En Facebook estamos haciendo discusiones metodológicas bastante interesantes. Todos los días estamos aportando. Así que por ahora, esta fue la clase de Focus Group. Atento a sus dudas, voy a comentar el trabajo que está haciendo Orlando y la señorita Mayra. Hasta ahora doy por finalizada la clase y empiezo la asesoría personalizada. ¿Alguna duda para seguir? ¿Alguna interacción en el chat? No, pasa nada. Mira, Akmal me dice, no solo los médicos se dan cuenta si quieren ser médicos en zonas rurales. Yo estuve 6 meses en una zona indígena y es muy difícil, pero recientemente abrí una OSC. Entonces, aquí, claro, viste, la señorita, la profesora podría participar en un focus group para conocer la experiencia que tuvo en su ejercicio de la medicina. No, nada. Entonces, vamos con el señor Orlando. Señor Orlando, como esta es la tercera asesoría que tiene conmigo, leí su aporte, leí su PowerPoint. Me parece que va mejorando, Orlando. ¿Cuál es el grupo de Facebook? Se llama Metodología de la Investigación Workshop. Usted entra
y yo le acepto la solicitud, ¿no? Oiga, interesante el grupo, ya somos ya casi 15.000 personas que están en el grupo de Facebook. Todos los días entran estudiantes y hacen sus preguntas y con gusto se le asesora, no solo yo, todas las personas que sabemos metodología, que estamos en el grupo, que estamos en el grupo Metodología de la Investigación Workshop, estamos trabajando, inviten a sus estudiantes ahí, con gusto vamos a asesorar y se está creando un grupo de investigación bastante interesante. Orlando, voy a seguir contigo. Hiciste un plan de negocio. Me gustó cómo estáis abordando este tema y te falta bibliografía, sí. ¿Te acuerdas de que yo te mandé un estudio que hizo la Universidad Javeriana de Colombia? Ahí hace un plan de negocio interesante. Tú lo que tenés que hacer es cíñete a eso, sigue el protocolo que está haciendo esa tesis de la Universidad Javeriana, alinea el objetivo y algo que faltó, el plan de marketing. Ahí te estáis cayendo, Orlando. Porque hiciste el plan de negocio, hiciste cuál es la demanda, cuál es el producto esperado, cuál va a ser el canal de distribución, en realidad todos los procesos cómo tú querés posicionar y crear un producto que el banano, la torta de banano o el sándwich de banano, que te va a servir como plan de negocio, pero en realidad, como conversamos la semana pasada, Orlando, no tenías la metodología, pues no, yo te dije que tenías que hacer grupos focales, ¿no? O sea, espero que esta clase te haya servido para aprender a hacer grupos focales. Entonces tú tenés que hacer un grupo focal. Hay dos cosas, tenés que hacer encuesta y grupo focal. Entonces en el grupo focal, aquí vamos a vincularlo con la clase, lo que tienes que hacer en el grupo focal es reunir gente que tenga más o menos cierta, o que sean hombres o mujeres, un focus group para hombres, otras mujeres de cierta clase social que viva en cierto distrito, en cierta zona de Bogotá y preguntarle por qué le gusta el plátano, qué del banano, en realidad, qué esperan del banano, consumirían un producto, una torta de banano, y que cuenten un poco cuál es la experiencia de comer banano, ¿no? Y eso te va a dar insumo para crear un producto, ¿no? Recuerda que tú no vas a crear el producto del banano, lo que vas a hacer, está haciendo una propuesta de crear una torta de banano para posicionarla en el mercado de Bogotá. Entonces, hácete un guión de focus group. Segundo, hace un estudio de marketing, ¿no? Ya te dije, no lo vi en tu propuesta. Tienes que hacer un plan de marketing, ver el precio en distintos sitios de Bogotá, salir a la calle, salir a los supermercados, ir a la feria libre, a la feria de abasto, y ver cuánto vale el plátano, qué calidad hay, de qué procedencia, qué sabor tiene. Tienes que comer tu platanito y ver ahí qué tipo de producto está llegando, cuáles son los costos de comprar banano. Pues. ¿Cómo vaya a querer posicionar una torta de banano de calidad si no estáis haciendo un estudio de marketing? Pues compañero, tenéis que ir a comprar banano, ver el precio y testear la calidad, ¿no? Y ojalá asesorarte también con una persona que sepa de agronomía para que le haga un test al banano. Es un producto, es un plan de marketing interesante, junto con el grupo focal. Amigo Orlando, gracias por conectar y voy a ver lo de Mayra. Dame un segundo. Mayra, me pareció interesante lo que hiciste. Tu onda es ver un poco la inserción laboral que tienen los maestros
los maestros que tienen en su ejercicio laboral, usted el objetivo de la pregunta de investigación pone que quiere ver, analizar la malla, la malla curricular que tienen la formación de maestros en su país. Eso me parece que está un poco desalineado, pero tienen que ir mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. Me parece que su tesis está bien, pero hay que trabajar eso. Por ejemplo, espero que esta sesión de Focus Group le haya servido. Mi propuesta es que haga un estudio mixto. Por un lado, tiene que hacer un cuestionario de encuesta y indagar datos sociodemográficos de los profesores de su país que egresaron de la universidad que usted está viendo y ver dónde trabajan, cuánto ganan, cuáles son las condiciones laborales que tiene. Por un lado, eso tiene que ver un poco con la inserción laboral. Entonces, la parte cuantitativa tiene que hacer un cuestionario de encuesta con preguntas que se vinculen con su objetivo de investigación, que es describir la experiencia de estos maestros en su ejercicio laboral. Otra cosa que vi en su objetivo es que usa verbos que no se pueden determinar en un estudio en baja escala, que es lo que sería una tesis. Recuerde que la tesis es acotada a temas bastante chicos, ¿no? Usted no va a determinar las causas que determinan la calidad del servicio de los profesores, de los docentes, de la universidad X. Usted, como su estudio es descriptivo, exploratorio, o de otro punto, si va a hacerlo con enfoque mixto, va a ser descriptivo, comparativo, lo que tiene que ver es describir cuáles son las experiencias que tienen estos profesores en su ejercicio laboral, cómo viven el ejercicio laboral, cómo vivencian el ejercicio laboral. Medir, por ejemplo, las condiciones socioculturales que tienen estos docentes, ¿no? Entonces ahí hace el enfoque mixto. La encuesta va a medir y el grupo focal, yo le recomiendo que haga grupos focales, así agarra varios profesores que estén en ejercicio, se hace 4 grupos focales y así va a abordar más docentes, hombres, mujeres, que trabajen en el sistema público, en el sistema privado, y va a tener mayor cantidad de datos, va a tener más... En este caso, por ejemplo, si usted quiere ver inserción laboral de los profesores, tiene que hacer grupos focales, pero para el lado cualitativo que va a tener que hacer ver la experiencia de los profesores. Otra cosa que vi, el objetivo tiene que alinearlo para medir, explorar para la cosa cualitativa, interpretar la cosa cualitativa, cuantitativo, medir, comparar, listo. Y en la metodología usted tiene que explicar que un enfoque mixto. El Sampieri tiene, la última edición tiene una explicación buena de los estudios mixtos. Tiene que explicitar qué cosa va a ser para temas cualitativos y con temas cuantitativos. Señorita, eso sería mi aporte. El marco teórico me pareció bien, está robusta. La justificación también está robusta. El tema metodológico, como siempre estemos, para eso estamos acá. Alinear los objetivos, explicar la metodología, desarrollar el guión de Focus Group alineado con los objetivos. Espero que esta clase le haya ayudado a armar un grupo, un objetivo para Focus Group. Utilice esta clase para material, para su cosa. Y la encuesta, ¿no? Hazme una encuesta
más cercana a una segmentación sociodemográfica, de los docentes, cuánto ganan, dónde viven, en qué condiciones laborales tienen. Y con eso le va a cuajar el enfoque mixto. ¿Alguna duda? Ya voy a cerrar la clase, espero que haya sido de su colaboración, de su agrado. Y bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar? ¿No? Bueno, chao amiguitos, será hasta la próxima. Recuerden suscribirse, seguir mi canal. Estoy aceptando donaciones, ¿no? Me acabo de crear una cuenta PayPay. Como usted sabe, no solo de lectura viven los sociólogos. Necesito terminar mi maestría en educación, no necesito pagar. Así que cualquier colaboración es bienvenida. Por ahí coordinamos. Y bueno, yo me despido, será hasta el próximo domingo. No sé qué tema cualitativo voy a tratar, pero en la semana lo preparo, ¿no? Será hasta luego. Gracias, señorita Mayra. Gracias, Orlando. Y Aqual, Pel, todos los que conectaron. Será hasta la próxima.